Recibí esta mañana un mensaje de una persona que me hace un comentario digno de ser atendido por la fineza con que me escribe. Nuestro buen amigo Julio Ampuero Rivera, de 29 años, escribe desde Chile y me dice: un asco tu video de liturgia en YouTube, no entiendo tanta soberbia y tan poco amor, cita menos liturgia y más palabras de Dios. Pues ante palabras tan refinadas, tan decentes, tan bien educadas, ¿qué puede uno hacer más que decir, vaya, cuánta razón tiene esta persona? El problema es que no sé ni siquiera de qué video me está hablando, porque yo personalmente no he colocado, al menos en español, ningún video que hable de liturgia en YouTube. Ha habido personas que, con la mejor intención del mundo, han tomado algún audio de Semillas para la Vida, le han agregado imágenes, secuencias de fotografías, lo que sea, y con ello han montado videos y los han colocado en YouTube porque consideran que lo que he dicho acerca de la liturgia ni es asqueroso ni nada, sino que es, por el contrario, algo digno de compartir, cosa que les agradezco. Y los videos que he encontrado tienen que ver con abusos litúrgicos, en concreto con una serie de audios en que fuimos leyendo los abusos litúrgicos según son referidos por la instrucción de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Redemption y Sacramentum, sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Sagrada Eucaristía, y siendo que eran lecturas quizás comentadas de estas diferentes partes de esta instrucción de la Santa Sede, pues definitivamente el tono habrá sido seco, creo yo, pero pues es un video de liturgia a fin de cuentas, o un audio de liturgia. Entonces esta persona, Julio Ampuero Rivera, que me dice, cita menos liturgia, pues si estamos hablando de liturgia, entonces tengo que hablar de liturgia. Dice, no entiendo tanta soberbia y tan poco amor. Pues al menos lo hice yo con todo el amor del mundo, por el amor por la liturgia, por el amor por la iglesia. Pero bueno, definitivamente cuando me dice que no sea soberbio, alguien que me escribe para decirme que mi video es un asco, pues voy a tomar sus clases de humildad y de decencia, ¿verdad? Porque definitivamente hay que aprenderle, creo yo, no sé. He sacado este comentario a colación porque pues hablaba del tema de los abusos litúrgicos, que ciertamente es el tema que más insultos me genera. Lo que hay que reconocer de esta persona, Julio Ampuero Rivera, es que firmó con su nombre, porque usualmente todos los insultos que recibo son anónimos. Qué curioso resulta que cada vez que hablo de abusos litúrgicos, por lo menos una persona me insulta. Muchas otras lo agradecen y me exhortan a continuar hablando sobre el tema, incluso sacerdotes. Algunos me han escrito para decirme, mea culpa, pusiste el dedo en la llaga, te lo agradezco, voy a corregir aquello que yo sabía que estaba mal, pero hasta que tú lo explicaste me quedó claro que debo dejar de hacerlo. De todo hay, y claro que esto lo hago con la mejor intención y por supuesto compartiendo lo que la Iglesia nos enseña acerca de la Sagrada Liturgia, no mi opinión personal, que por supuesto mi opinión personal se adhiere a lo que enseña la Iglesia. Lo que es un hecho también es que si esto genera muchos insultos, este tema de los abusos litúrgicos, es porque incomoda a muchas personas, y suele incomodar a personas que precisamente quieren persistir haciendo de la Santa Misa circo, maroma y teatro. A propósito de los abusos litúrgicos, me escribe otra persona con una pregunta y dice: en una comunidad parroquial americana en Nueva York, observo que cuando asisto a la misa en inglés, los americanos, todos ellos tienen la costumbre de comulgar, absolutamente todos, uno por uno van desfilando, en orden, fila por fila, nadie se queda sin comulgar. En las misas hispanas, se levantan de todos los sitios y forman por lo general dos filas al centro y comulgan solamente el 20% por lo general. ¿Qué pasa? Interesante observación que nos hace esta persona que escribe. Ciertamente es lo que se observa cuando uno va a misa en los Estados Unidos, sobre todo a parroquias donde hay un buen número de personas que vienen de América Latina y que la misa se celebra también en español. En los Estados Unidos no es la norma, pero es la costumbre y todo el mundo lo hace. Los fieles comulgan siguiendo un orden, fila por fila. Primero comulga la fila de adelante, después la segunda fila, después la tercera fila, después la cuarta fila. Y van pasando todos los que están sentados en la banca. Por supuesto hay niños que no han hecho la primera comunión, o hay acompañantes, esposos en ocasiones, o esposas que no son católicos, o hay fieles que están en proceso de catecumenado para ser católicos y no pueden comulgar todavía. Y resulta impráctico quedarse sentado estorbándole a todos, porque pasan todos. Resulta a veces imposible encogerse para dejar que todos pasen, de tal manera que para no estorbar, usualmente todo el mundo se forma. No debería ser, pero es lo que sucede. Y de hecho han inventado un gesto acá en los Estados Unidos para que el sacerdote que les va a dar la comunión sepa que no debe darles la comunión a alguien que todavía no puede comulgar, y este gesto consiste en cruzar los brazos sobre el pecho
y de esta manera llegan al sacerdote, el sacerdote se da cuenta que no pueden comulgar y bueno, los deja pasar. Suele cometerse aquí un error, un abuso litúrgico, nuevamente hablando sobre el tema, cuando se trata de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y ven a una de estas personas que no puede comulgar, muchos tienden a darles una bendición, no pueden bendecir. Los únicos que tienen la facultad para bendecir son los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Los fieles laicos no pueden bendecirse unos a otros, entonces es un error, por no decir un abuso litúrgico, cuando los ministros de la comunión, los ministros extraordinarios, bendicen a los niños y bendicen a los adultos que no pueden comulgar. Simplemente tienen que dejarlos pasar, porque en primer lugar no deberían estar ni siquiera formados, deberían quedarse en su banca. Pero por otro lado, esto también lo que provoca entre los católicos es que alguien que sí es católico, cuando todo el mundo comulga, si él se queda en la banca sin comulgar, de alguna manera queda más expuesto, ¿verdad?, a que todo el mundo se dé cuenta que no comulga. Y muchos piensan que si no comulgan y la gente se dan cuenta que no comulgan porque tienen algún pecado por ahí. Y como a la gente usualmente no le gusta que la gente sepa que alguien está viviendo en pecado o que alguien tiene un pecado que no ha confesado, lo más fácil es pararse y comulgar entre toda la bola de gente para que nadie se entere. Y esto lo que provoca precisamente es que todo el mundo comulgue, es increíble, y por el contrario ves las filas en los confesonarios casi vacías. Y no es que todos sean tan santos que por ello todos comulgan y casi nadie se confiesa, es simplemente que por un lado se necesita una catequesis muy fuerte de la sacralidad de la comunión para que las personas entiendan que solamente en estado de gracia se puede comulgar, y una catequesis muy fuerte acerca del valor redentor de la confesión para que las personas vayan y se confiesen, se reconcilien con Dios y sean absueltas de todos sus pecados, se liberen de ese peso que llevan en el alma, sabiéndose culpables ante Dios y sabiéndose culpables ante alguien que han ofendido o dañado. Cuando no se valora la sacralidad de la comunión, cuando no se valora la importancia del estado de gracia y cuando no se valora el valor de la confesión, sucede esto, que todo el mundo comulga. Porque alguien bien consciente de que no está en estado de gracia no comulga, aunque se entere quien se entere. ¿Qué me importa? Lo que me importa es lo que piense Dios. De hecho, San Pablo fue muy específico en esto. El que comulga en pecado se está comiendo su propia condenación. Fíjate, su propia condenación. Podríamos decir entonces, según lo que dice Pablo, que comulgar en pecado es tu boleto al infierno. Así, es lo que dijo Pablo, el que comulga en pecado se está comiendo su propia condenación. Por el contrario, cuando se celebran misas en español en los Estados Unidos, suele suceder lo que nos explica este amigo que nos ha escrito de Nueva York, que efectivamente en América Latina, al igual que sucede en el resto del mundo, las personas no van a comulgar fila por fila, sino que se para a comulgar el que sabe que debe comulgar en su corazón. Entonces por eso es que va a comulgar un número menor de personas comparadas con las misas en inglés en que se para comulgar todo el mundo. Lo que preocuparía en todo caso es cuando dice esta persona que ve que comulga usualmente nada más el 20% de los asistentes a las misas en español, porque entonces habría que ver cuál es la situación de la comunidad, qué es lo que los está haciendo no comulgar, que no han hecho la primera comunión aunque sean adultos, pues hay que catequizarlos, o que no se han confesado, porque también eso sucede, que luego les cuesta trabajo ir a confesarse porque hay misas en español pero no hay sacerdotes que confiesen en español, que a fin de cuentas uno puede válidamente confesarse con alguien que no hable el idioma de uno, y el sacerdote puede escuchar, y si la confesión es sincera, el sacerdote, aunque no entienda lo que dice el confesor, puede dar una absolución. Por supuesto que esto no se debe usar como un recurso para por pena confesarse con alguien que no entienda, pero si definitivamente no hay un sacerdote que hable mi idioma, me confieso con alguien que no lo habla, me confieso de corazón, el sacerdote me escucha y aunque no me entiende me absuelve, y la absolución es por completo válida y quedo perdonado de todos mis pecados. Sería difícil ver realmente qué pasa por el corazón de todas las personas para ver por qué comulgan tan pocas. Hay que hacer algún trabajo de catequesis, ¿verdad? En todos los ángulos, el litúrgico, sacramental, moral, para que la gente entienda que hay que vivir en estado de gracia y comulgar. Volviendo al tema de estar en estado de gracia para comulgar, cuando hablamos de abusos litúrgicos, muchos de ellos quizás parecieran mecánicos, muchos quizás parecieran estéticos, que no lo son, porque nada es accesorio en la misa, porque nada es un adorno. Realmente un abuso litúrgico, aunque parezca mecánico o estético, no lo es. Pero podemos, sin lugar a dudas, afirmar que el mayor de los abusos litúrgicos es precisamente comulgar sin estar en estado de gracia, comulgar en pecado. Como decía Pablo, el que comulga estando en pecado se está comiendo su propia condenación. Platicamos la próxima emisión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.